La cámara de caza se activó a las 2 de la madrugada con un destello silencioso que cortó la neblina como una navaja. En la pantalla diminuta, 2 figuras encapuzadas se movían entre los cipreses de la Alameda de Los Ángeles con la precisión de quienes conocían cada piedra suelta del empedrado. Paloma Ríos despertó en su pequeña cabaña del parque con el corazón acelerado. El sensor de movimiento había enviado la alerta a su celular, pero algo en la vibración le erizó la piel. No era la primera vez que los animales nocturnos activaban las cámaras, pero esta vez había sido diferente. Esta vez había sido humano. Se incorporó en la cama, apartando las mantas tejidas que su abuela le había regalado cuando decidió mudarse a San Cristóbal para trabajar como guardaparque voluntaria. La madera del piso crujió bajo sus pies descalzos mientras caminaba hacia la ventana. Afuera, la niebla envolvía los cipreses centenarios como un sudario gris, y el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Paloma tomó su laptop y conectó la cámara. Las imágenes nocturnas aparecieron en blanco y negro, granulosas pero claras. Ahí estaban, 2 personas vestidas completamente de negro, con capuchas que ocultaban sus rostros. Una era notablemente más alta que la otra y cojeaba ligeramente de la pierna derecha. La segunda figura se movía con agilidad, cargando algo pesado en los brazos. «Dios mío», susurró Paloma, acercando el rostro a la pantalla. La figura más baja se arrodilló junto al tronco del ciprés más grande, el que los locales llamaban el abuelo, por sus más de 300 años de edad. Dejó algo en el suelo, algo rectangular y del tamaño de una caja de zapatos. Después sacó una vela de su abrigo y la encendió con manos temblorosas. La llama era extrañamente azul, no amarilla como las velas comunes. La figura alta vigilaba los alrededores mientras la otra terminaba su ritual silencioso. Paloma notó que el vigilante se apoyaba constantemente en su pierna izquierda, como si la derecha le causara dolor. Cuando terminaron, ambas figuras se alejaron por el sendero que llevaba hacia el centro de San Cristóbal, desapareciendo entre la niebla como fantasmas que regresan a sus tumbas. Paloma grabó las imágenes en su computadora y se vistió rápidamente. No podía esperar hasta el amanecer para investigar. Tomó una linterna, su cámara fotográfica y salió de la cabaña hacia la Alameda. El aire frío de la madrugada le cortó el aliento y sus pisadas resonaron demasiado fuerte en el silencio absoluto de la noche chiapaneca. El abuelo se alzaba majestuoso en el centro del pequeño bosque de cipreses, sus ramas extendidas como brazos protectores sobre la capilla de Los Ángeles que brillaba tenuemente a unos metros de distancia. Paloma enfocó la linterna hacia la base del árbol y ahí estaba, una caja de madera oscura, simple pero bien construida, con una pequeña mancha de cera azul solidificada a un costado. Sus manos temblaron cuando la levantó. Era más pesada de lo que parecía. Dentro, envueltos en un paño blanco que olía a incienso y humedad, encontró algo que la hizo soltar un grito ahogado que despertó a los grillos dormidos. Huesos. Huesos pequeños, blanqueados por el tiempo. Y junto a ellos, una carta doblada con un número escrito en tinta roja. 0. Pero no era solo eso lo que la había hecho gritar. Entre los huesos había un rosario de cuentas de copal y colgando de él, un retazo de tela bordada con hilo dorado. El bordado era típico de Sinacantán, con flores pequeñas y pájaros que parecían volar hacia el cielo. Paloma reconoció el patrón porque su propia abuela había bordado manteles similares. La vela azul se había consumido casi por completo, dejando solo un charco de cera que brillaba como una lágrima congelada. Paloma fotografió todo antes de tocar cualquier cosa más. Su instinto de guardaparque le decía que esto no era solo basura abandonada o algún ritual inofensivo de santería. Esto era una confesión.
Esto era una denuncia. Esto era alguien pidiendo auxilio desde el más allá. Cuando cerró la caja y se incorporó, una brisa helada movió las ramas del abuelo, produciendo un sonido que parecía un lamento. Los otros cipreses respondieron con sus propios susurros, como si toda la alameda hubiera despertado para ser testigo de lo que acababa de descubrir. Paloma caminó de regreso a su cabaña con la caja bajo el brazo, sintiendo que cientos de ojos invisibles la observaban desde las sombras. No sabía qué había encontrado exactamente, pero sabía que no podía guardárselo para ella sola. Al llegar a casa, tomó su teléfono y marcó el número de emergencias de la policía de San Cristóbal. Pero antes de que contestaran, colgó. Algo en su interior le decía que los policías locales no eran la respuesta correcta para esto. No todavía. En cambio, buscó en internet el nombre de alguien que había leído en el periódico local la semana anterior. Un investigador civil que había resuelto casos difíciles en Chiapas. Su nombre era Alejandro Herrera, y según el artículo, no se rendía fácilmente cuando algo olía mal. Paloma miró por la ventana hacia la alameda. La niebla comenzaba a disiparse con los primeros rayos del amanecer, pero los cipreses seguían susurrando entre ellos, como si estuvieran contándose secretos que llevaban décadas guardando. Marcó el número de Herrera y esperó. Al tercer timbrazo, una voz ronca de sueño contestó: «Bueno, señor Herrera, soy Paloma Ríos. Soy guardaparque en San Cristóbal y creo que encontré algo que usted necesita ver. Algo que alguien quiere que se sepa». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de algo, señorita Ríos?». Paloma miró la caja sobre su mesa con la vela azul derretida aún pegada a un costado. El tipo de algo que la gente entierra esperando que nunca se encuentre. Alejandro Herrera llegó a San Cristóbal de las Casas cuando las campanas de Santo Domingo tocaban las 8 de la mañana. El tsuru blanco que manejaba desde Tuxtla Gutiérrez tosió al subir la última cuesta empedrada, como si también sintiera el peso de lo que estaban a punto de descubrir. Paloma lo esperaba en la entrada de la alameda con la caja bajo el brazo y ojeras que delataban una noche sin sueño. Era más joven de lo que Alejandro había imaginado por su voz al teléfono, pero sus ojos tenían esa seriedad que solo aparece cuando alguien ha visto algo que cambia su manera de entender el mundo. «Gracias por venir tan rápido, señor Herrera», dijo Paloma, estrechándole la mano con fuerza. «Alejandro está bien», respondió él, estudiando su rostro. «Y cuando alguien me llama a las 5 de la mañana hablando de huesos enterrados, vengo corriendo. Muéstreme lo que encontró». Caminaron entre los cipreses mientras Paloma le contaba todo. Las figuras encapuzadas, la cojera del más alto, las velas azules, la caja dejada exactamente en la base del abuelo. Alejandro tomaba notas en una libreta desgastada, haciendo preguntas precisas que demostraban por qué tenía fama de ser meticuloso hasta la obsesión. ¿Había hecho esto antes? ¿Instalar cámaras nocturnas?, preguntó mientras examinaba el lugar exacto donde había aparecido la caja. «Sí, pero para monitorear fauna, jaguarundis, principalmente. A veces pumas que bajan de las montañas». Paloma se agachó junto a él. «Pero nunca había grabado algo así, mire». Le mostró las imágenes en su laptop. Alejandro observó cada fotograma con la concentración de un cirujano, pausando la grabación cada vez que algo llamaba su atención. «Esta persona», señaló la figura más alta, «no está fingiendo la cojera. Vea cómo carga el peso completamente en la pierna izquierda, cómo gira la cadera. Es una lesión real, probablemente antigua. ¿Y eso nos ayuda? En un pueblo como San Cristóbal todo ayuda. La gente se conoce, se recuerda. Una cojera así no pasa desapercibida». Alejandro abrió la caja que Paloma había encontrado y estudió su contenido sin tocar nada directamente. Usó un pañuelo para mover los huesos y examinar la carta con el número 0.
La tinta roja había resistido la humedad, lo que significaba que era reciente. «Estos huesos», murmuró, acercándose más. «Son falanges, dedos de una mano adulta. Y este rosario». Tomó una foto del rosario de copal con su celular, enfocándose en el detalle del bordado adherido. «¿Reconoce el patrón del bordado?», preguntó a Paloma. «Es de Sinacantán. Mi abuela me enseñó a reconocer los diseños de cada comunidad. Este es definitivamente sinacanteño, probablemente de los años 90 por el tipo de hilo dorado que usaron». Alejandro asintió, guardando esa información como una pieza clave del rompecabezas. «Necesito que me muestre las grabaciones completas. Y quiero hablar con alguien que conozca la historia de este lugar. ¿Hay algún párroco en la capilla?» «Padre Evaristo. Lleva como 20 años aquí, pero...» Paloma vaciló. «¿Pero qué?» «La gente dice que es muy amigo de ciertas familias importantes. Que a veces su lealtad no está exactamente con Dios, si entiende lo que quiero decir». Alejandro cerró la caja cuidadosamente y se incorporó, mirando hacia la capilla de los ángeles que se alzaba entre los árboles como una promesa incumplida. «Entiendo perfectamente. Entonces empezaremos por otro lado». Sacó su teléfono y marcó un número. Al segundo timbrazo contestó una voz femenina y profesional. «Nadia Beltrán, El Sureste». «Nadia, soy Alejandro Herrera. ¿Recuerdas que me dijiste que me debes una? Pues es hora de cobrar». «Ay, Alejandro, ¿ahora qué encontraste?». La voz de la reportera sonaba divertida pero alerta. «Algo que va a interesarte. Estoy en San Cristóbal de las Casas, en la Alameda de los Cipreses. Alguien está dejando huesos humanos como si fueran cartas de denuncia». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Dijiste San Cristóbal, cerca de la Capilla de los Ángeles». «Exactamente ahí. ¿Por qué? ¿Te suena familiar?». «Alejandro, esa zona tiene historia. Historia que ciertas familias han trabajado muy duro para mantener enterrada. Dame 2 horas. Voy para allá». «¿Qué tipo de historia, Nadia?». «El tipo que hace que la gente desaparezca cuando pregunta demasiado. Te veo en 2 horas». La llamada se cortó. Alejandro guardó su teléfono y miró a Paloma, que había escuchado toda la conversación. «Su amiga sabe algo», dijo Paloma. «Nadia no es solo mi amiga. Es la mejor reportera de investigación en Chiapas, y si dice que esta zona tiene historia oscura, puedes apostar que la tiene». Se dirigieron hacia la capilla, pero antes de llegar, Alejandro se detuvo junto a otro ciprés. Había algo extraño en la corteza, pequeños cortes que parecían deliberados. Se acercó más y descubrió que algunos tenían restos de cera azul incrustada. «Paloma, ¿estas marcas estaban aquí antes?». Ella examinó los cortes y negó con la cabeza. «No, los conozco árbol por árbol, y estos cortes son nuevos, máximo de unos días». «Entonces nuestros visitantes nocturnos han estado aquí más de una vez», murmuró Alejandro. «Están marcando algo, como si fuera un mapa». Un ruido los hizo voltearse. Un hombre mayor, de piel curtida y vestido con ropa de trabajo, los observaba desde el sendero principal. Tenía llaves colgando del cinturón y una mirada que mezclaba curiosidad con precaución. «¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó con acento tzotzil, marcado pero claro. «Buenos días», respondió Alejandro, acercándose con las manos visibles. «Soy investigador. Esta señorita es guardaparque. ¿Usted trabaja aquí?». «Mateo Chiu. Soy celador del cementerio y la capilla». Sus ojos se fijaron en la caja que Paloma llevaba. ¿Encontraron algo que no debían encontrar? La pregunta colgó en el aire como una confesión a medias. Alejandro intercambió una mirada con Paloma antes de responder. «¿Por qué dice eso, señor Chiu?». Mateo miró hacia los cipreses, hacia las marcas en la corteza, hacia la capilla al fondo. «Porque estos árboles han visto muchas cosas, señor investigador, y a veces, cuando ya no pueden guardar más secretos, empiezan a devolverlos».
Sus palabras sonaron como una advertencia y una súplica al mismo tiempo. Antes de que Alejandro pudiera preguntarle más, Mateo se alejó hacia el cementerio, sus llaves tintineando como campanas funerarias en la brisa matutina. Paloma se acercó a Alejandro. Él sabe algo, lo vi en sus ojos. Todo el mundo sabe algo en este lugar, respondió Alejandro, viendo desaparecer a Mateo entre las lápidas. La pregunta es quién se va a atrever a hablar primero. El sonido de un motor acercándose les hizo voltear. Un Toyota Corolla rojo se detuvo junto al sendero principal, y de él bajó una mujer de 30 y tantos años, cabello negro recogido en una cola de caballo y una cámara profesional colgando del cuello. Nadia Beltrán había llegado, y por la expresión de su rostro traía noticias que iban a cambiar todo lo que creían saber sobre los cipreses y sus secretos. Nadia Beltrán caminó hacia ellos con la determinación de quien ha manejado 2 horas pensando en cómo abordar una historia que llevaba años, esperando el momento correcto para salir a la luz. Sus botas resonaron en el empedrado húmedo mientras sus ojos escaneaban cada detalle de la alameda como si fuera la primera vez que la veía, aunque Alejandro sabía que eso no era cierto. Alejandro lo saludó con un abrazo breve. Y usted debe ser Paloma Ríos. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó Paloma sorprendida. Porque en cuanto colgaste con Alejandro, llamé a mis contactos en la guardaparques estatal. Quería saber quién estaba involucrado antes de venir hasta acá. Nadia sacó una grabadora digital de su bolsa. ¿Puedo? Alejandro asintió. Conocía a Nadia desde hacía 5 años, desde que habían trabajado juntos en un caso de corrupción municipal en Comitán. Era de las pocas personas en las que confiaba completamente cuando se trataba de manejar información delicada. Cuéntanos qué sabes sobre este lugar, dijo Alejandro, señalando hacia la capilla. Nadia miró hacia los cipreses, hacia las marcas de cera en la corteza, hacia la capilla de los ángeles que brillaba suavemente bajo el sol matutino de Chiapas. Esta alameda no siempre estuvo aquí. Antes era terreno comunal, donde las familias de Sinacantán y Chamula venían a hacer trueque los días de mercado. Pero en 1997, la familia de la Vega, dueños de Medio San Cristóbal en esa época, decidió que querían construir un condominio rural para turistas adinerados. Paloma intercambió una mirada con Alejandro. El año 1997, casi 30 años atrás. ¿Y qué pasó?, preguntó Paloma. Que algunas familias se opusieron. Decían que era tierra sagrada, que sus ancestros estaban enterrados aquí mucho antes de que existiera la capilla. Hubo protestas, plantones, cartas al gobierno estatal. Nadia pausó como si las siguientes palabras le pesaran. Y entonces llegó el 6 de septiembre. ¿Qué pasó el 6 de septiembre?, insistió Alejandro. Un apagón, muy conveniente. Duró desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Cuando amaneció, los protestantes habían desaparecido. Todas sus pertenencias tiradas por el suelo. Sus familias dijeron que se habían ido en la madrugada, asustados por las amenazas. Pero nunca más los volvieron a ver. Y una semana después empezó la construcción de esta alameda en honor a la reconciliación entre comunidades. La capilla se remodeló completamente, el cementerio se reorganizó y los de la Vega donaron los cipreses como símbolo de paz. Alejandro abrió la caja que Paloma había encontrado y le mostró a Nadia la carta con el número 0. ¿Te dice algo esto? Nadia examinó la carta, la tinta roja, el tipo de papel. Es papel de estraza, como el que usan en el mercado de artesanías. Y esta tinta, acercó la carta a su nariz, huele a óxido, como si fuera sangre vieja mezclada con algo más. Un escalofrío recorrió la espalda de Paloma. ¿Cree que es sangre real? No lo sabré hasta que la analicen, pero hay algo más que necesitan saber sobre esa fecha.
Nadia guardó su grabadora y sacó una carpeta de su bolsa. Después del 6 de septiembre de 1997, los archivos del periódico local tienen un hueco extraño. Faltan todas las ediciones de esa semana, como si alguien las hubiera sacado de la hemeroteca. ¿Y las copias digitales?, preguntó Alejandro. No existían digitales en esa época, pero encontré algo mejor. Sonrió con esa sonrisa que Alejandro conocía bien, la que aparecía cuando Nadia había descubierto algo importante. Mi abuela trabajaba como empleada doméstica para los de La Vega en esos años. Murió hace 5 años, pero antes de morir me contó cosas que nunca se atrevió a denunciar. Nadia abrió la carpeta y sacó una fotografía en blanco y negro, vieja y amarillenta. Esta foto la tomó mi abuela a escondidas el 7 de septiembre de 1997, un día después del apagón. La fotografía mostraba a una mujer mayor, elegante, vestida completamente de negro y con un velo que le cubría el rostro. Estaba parada junto a un camión de carga y varios hombres descargaban bultos que parecían demasiado pesados y de forma irregular. ¿Quién es?, preguntó Paloma. Mercedes de la Vega, la viuda del exalcalde, la matriarca de la familia. ¿Y esos bultos? ¿Crees que son cuerpos? La voz de Alejandro sonó tensa. Mi abuela estaba segura de ello. Dijo que Mercedes le ordenó que no fuera a trabajar esa semana, que se tomara unas vacaciones imprevistas. Pero mi abuela era curiosa y regresó esa mañana temprano para recoger unas cosas que había olvidado. Vio todo desde la ventana de la cocina. Alejandro estudió la fotografía con una lupa que siempre llevaba en su kit de investigación. Los hombres que descargaban los bultos tenían pañuelos cubriendo sus rostros, pero uno de ellos era notablemente más alto que los otros. Este hombre alto, ¿tu abuela dijo algo sobre él? Sí, dijo que cojeaba de la pierna derecha, una lesión de la guerra sucia de los años 80, según los rumores. Paloma sintió que se le erizaba la piel. Las figuras de anoche, una era alta y cojeaba de la pierna derecha. Anoche, Nadia levantó la vista de la fotografía. Alejandro le contó sobre la grabación de Paloma, las figuras encapuzadas, las velas azules, los cortes en los árboles. Nadia escuchó todo sin interrumpir, pero su expresión se volvía más grave con cada detalle. Si es la misma persona, murmuró Nadia, significa que alguien que participó en lo que pasó en 1997 está vivo y está tratando de decir algo. O de confesar algo, añadió Paloma. O de pedir perdón, completó Alejandro, mirando hacia los cipreses que susurraban suavemente en la brisa. Un ruido metálico los hizo voltear hacia la capilla. La puerta principal se estaba abriendo lentamente y una figura emergió de la penumbra interior. Era un hombre de mediana edad, vestido con sotana negra, que caminaba hacia ellos con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Buenos días», dijo el padre Evaristo con voz suave. «Veo que tenemos visitas en nuestra pequeña alameda. ¿Puedo preguntarles qué los trae por aquí?» Nadia guardó rápidamente la fotografía en su carpeta, pero no antes de que Alejandro notara cómo los ojos del párroco se fijaron en ella por un instante más de lo normal. «Padre, soy Alejandro Herrera, investigador privado. Estamos haciendo algunas preguntas de rutina sobre actividad extraña en la zona». «¿Actividad extraña?» La sonrisa del padre Evaristo se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. «Qué curioso. Anoche escuché ruidos, pero pensé que eran animales. ¿Encontraron algo interesante?» La pregunta sonó demasiado casual, demasiado preparada. Alejandro decidió probar las aguas. «Alguien ha estado dejando ofrendas en los árboles. Velas azules. ¿Sabe usted quién podría estar haciendo eso?» Por un momento, apenas perceptible, la sonrisa del padre Evaristo vaciló. Fue solo un segundo, pero Nadia lo notó también.
Las velas azules son poco comunes, dijo finalmente. Nosotros solo usamos velas blancas y amarillas en nuestras ceremonias, pero hay personas que practican otros tipos de espiritualidad en estas montañas. ¿Otros tipos?, insistió Nadia. Santería, rituales mayas antiguos. A veces se mezclan con nuestras tradiciones católicas de maneras no ortodoxas. El padre Evaristo miró su reloj, un gesto que parecía forzado. Disculpen, pero tengo que preparar la misa de mediodía. Si necesitan algo más, estaré en la sacristía. Se alejó hacia la capilla con pasos que parecían demasiado apresurados para alguien que supuestamente no tenía nada que ocultar. No le creí ni una palabra, murmuró Nadia, cuando el párroco desapareció dentro del edificio. Yo tampoco, confirmó Alejandro. ¿Viste cómo reaccionó cuando mencioné las velas azules? ¿Y cómo miró la fotografía cuando la guardé?, añadió Nadia. Ese hombre sabe exactamente qué está pasando aquí. Paloma señaló hacia los cipreses. Y si las figuras de anoche vuelven, las cámaras las van a grabar otra vez. Podríamos estar aquí esperándolas. Es arriesgado, dijo Alejandro. Si realmente estamos hablando de los mismos que hicieron desaparecer gente en 1997, entonces necesitamos pruebas antes de que decidan que sabemos demasiado, interrumpió Nadia. Y creo que sé exactamente dónde empezar a buscar. Nadia los condujo por las calles empedradas de San Cristóbal hacia el centro histórico, donde las casas coloniales pintadas de colores brillantes contrastaban con el peso de los secretos que cargaba la tarde. El plan era simple. Mientras Alejandro regresaba a vigilar la Alameda desde un punto estratégico, Nadia y Paloma visitarían los archivos parroquiales en busca de registros de 1997. La iglesia lleva registro de todo, explicó Nadia mientras subían las escaleras de piedra hacia la oficina parroquial. Bautizos, matrimonios, defunciones, confesiones importantes. Si algo extraño pasó esa semana, tiene que estar anotado en alguna parte. La secretaria de la parroquia, una mujer mayor con anteojos de cristales gruesos, las recibió con la desconfianza típica de quien ha aprendido que las preguntas sobre el pasado rara vez traen buenas noticias. Necesitamos consultar los registros de septiembre de 1997, dijo Nadia con su mejor sonrisa profesional. Es para un artículo sobre la historia de la comunidad. Los registros antiguos están en el sótano, pero necesitan autorización del padre Evaristo. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En este momento está en confesiones. No se puede interrumpir hasta las 4. Paloma miró su reloj, las 2:30. 1 hora y media de espera que podrían usar de otra manera. ¿Podríamos al menos ver el libro de defunciones general?, insistió Nadia. No necesitamos fechas específicas, solo hacer una consulta general. La secretaria vaciló, pero finalmente accedió. Las condujo a una habitación pequeña, llena de estantes con libros empastados en cuero negro. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el ambiente como un perfume de secretos guardados. Este es el libro de 1997, dijo, bajando un volumen particularmente grueso. Solo pueden consultarlo aquí, no se puede sacar de la habitación. Cuando se quedaron solas, Nadia abrió el libro directamente en septiembre. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta seguía siendo legible. Cada entrada tenía fecha, nombre del difunto, causa de muerte y nombre del familiar que reportaba el deceso. «Mira esto», murmuró Paloma, señalando una página. Entre el 5 y el 7 de septiembre había una página completamente arrancada. Los bordes desgarrados del papel eran evidentes, y en el lomo del libro quedaban pequeños fragmentos que sugerían que la extracción había sido hecha con prisa. Alguien no quería que viéramos qué pasó esos días, dijo Nadia,
fotografiando la página faltante con su celular. Pero había algo más. En el reverso de la página anterior, pequeñas manchas azules habían traspasado el papel. Nadia pasó su dedo sobre las manchas. Cera azul, como las velas que están dejando en los cipreses. ¿Crees que alguien marcó esas páginas antes de arrancarlas? ¿O que las arrancó alguien que había estado manejando velas azules recientemente? Paloma ojeó hacia adelante, buscando más pistas. En octubre encontró algo extraño. 4 entradas de defunción sin fecha exacta de muerte, solo septiembre de 1997, y una causa de muerte idéntica en todas, muerte natural durante traslado. Adela Santis, Tomás Gutiérrez, Juan Velasco, Rosa Xiu, leyó en voz alta. Todos murieron en traslado el mismo mes. Nadia fotografió esas páginas también. Rosa Xiu, ¿no te suena ese apellido? El celador, Mateo Xiu, debe ser familia. En ese momento escucharon pasos en el pasillo. La secretaria regresaba con alguien más. Nadia cerró rápidamente el libro y guardó su teléfono. Señoritas, el padre Evaristo las quiere ver, anunció la secretaria desde la puerta. El párroco apareció detrás de ella con la misma sonrisa fría de la mañana, pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo que parecía sospecha confirmada. «Qué casualidad encontrarlas aquí», dijo, entrando a la habitación. «Justo estaba pensando en nuestra conversación de esta mañana. Padre, solo estábamos consultando algunos registros históricos para un artículo», explicó Nadia. «Sí, eso me dijeron. Pero me pregunto, ¿por qué específicamente septiembre de 1997? La pregunta colgó en el aire como una trampa. Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. «Es una fecha significativa en la historia de la comunidad», respondió Nadia, manteniendo la calma. «La construcción de la Alameda, las donaciones de la familia de la Vega». «Ah, sí, los de la Vega». El padre Evaristo cerró la puerta de la habitación. «Una familia muy generosa con nuestra parroquia, muy comprensiva con nuestras necesidades». Se acercó al estante y tomó el libro que habían estado consultando. «¿Encontraron lo que buscaban?» «Solo información general, padre, nada específico». El padre Evaristo hojeó el libro hasta llegar a la página arrancada. Sus dedos se detuvieron exactamente ahí, como si supiera de memoria dónde estaba el hueco. «Qué lástima. Parece que algunos registros se perdieron con el tiempo. La humedad, ¿saben? Es terrible para el papel viejo». Nadia intercambió una mirada con Paloma. Ambas sabían que estaban siendo advertidas. «Bueno, creo que ya es hora de que nos vayamos», dijo Nadia, levantándose. «Por supuesto, pero antes...» El padre Evaristo se dirigió a Paloma. «Me dijeron que usted es la guardaparque que instala cámaras en la Alameda. Debe ser un trabajo fascinante. ¿Ha grabado algo interesante últimamente?» La pregunta sonó como una amenaza disfrazada de curiosidad. Paloma trató de mantener la voz firme. «Solo animales, padre. Jaguarundis, principalmente». «Qué bueno. Los animales nocturnos pueden ser impredecibles. A veces es mejor no molestarlos en sus rutinas naturales». Salieron de la parroquia con la sensación de haber escapado de algo peligroso. Una vez en la calle, Nadia tomó el brazo de Paloma. «Ese hombre sabe exactamente lo que estamos investigando y me da la impresión de que está dispuesto a proteger los secretos de los de la Vega, cueste lo que cueste». Paloma miró hacia atrás, hacia la ventana de la oficina parroquial. El padre Evaristo las observaba desde allí, inmóvil como una estatua de santo con los ojos de demonio. «¿Y ahora qué hacemos?» «Ahora vamos a buscar a Mateo Xiu. Si Rosa Xiu era su familiar y murió en esas fechas, él tiene que saber algo». Y después, el teléfono de Nadia sonó. Era Alejandro. «Nadia, tienes que venir a la Alameda, ahora mismo». «¿Qué pasó?» «Encontré algo, otra caja, pero esta vez no la dejaron de noche».
La dejaron hace 10 minutos, en pleno día, y creo que el que la dejó todavía está aquí. Nadia sintió que la adrenalina le recorría las venas. Vamos para allá. Y Nadia trae todo lo que encontraron en los archivos. Tengo la sensación de que las piezas están empezando a encajar y no me gusta nada el panorama que está apareciendo. La llamada se cortó. Nadia y Paloma corrieron hacia el auto, sintiendo que el tiempo se agotaba y que los secretos de 1997 estaban a punto de salir del subsuelo, como zombis hambrientos de justicia. En la ventana de la parroquia, el padre Evaristo marcó un número en su teléfono celular. Señora Mercedes, tenemos un problema. Los investigadores están haciendo demasiadas preguntas y creo que ya saben lo suficiente para ser peligrosos. Alejandro estaba agachado junto al segundo ciprés, más grande de la alameda, cuando Nadia y Paloma llegaron corriendo. Su expresión era tensa y tenía el teléfono en una mano, mientras con la otra señalaba hacia una nueva caja de madera, idéntica a la primera, colocada cuidadosamente entre las raíces expuestas del árbol. Llegaron en menos de 10 minutos, murmuró sin levantar la vista. Quien quiera que haya dejado esto no puede estar muy lejos. ¿La abriste?, preguntó Nadia, sacando su cámara. Estaba esperándolas, pero hay algo más. Alejandro se incorporó y las condujo hacia el lado opuesto del árbol. Miren esto. En la corteza del ciprés había una nueva marca, más profunda que las anteriores. No era solo un corte, era una letra tallada con precisión, la letra R. R de Rosa, susurró Paloma, recordando los nombres que habían encontrado en el registro parroquial. O R de recordar, añadió Nadia, enfocando su cámara hacia la marca. Alejandro abrió la segunda caja con las mismas precauciones que había usado con la primera. Dentro encontraron más huesos, estos más grandes, lo que parecía ser un radio y un cúbito, otro retazo de tela bordada y una segunda carta con el número 6 escrito en la misma tinta roja. 0 y 6, murmuró Alejandro. Si están formando una fecha, 6 de septiembre de 1997, completó Nadia. El día del apagón. Pero había algo más en esta caja, un pequeño objeto metálico envuelto en tela. Alejandro lo desenvolvió cuidadosamente y descubrió una llave antigua de hierro forjado con un número grabado. 3. Esta llave es del cementerio, dijo una voz a sus espaldas. Los tres se voltearon rápidamente. Mateo Xiu estaba parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba miedo con determinación. Señor Xiu, dijo Alejandro poniéndose de pie lentamente. ¿Cómo sabe que es del cementerio? Porque yo las conozco todas. Esa es la llave del mausoleo número 3, el de la familia Santis. Paloma sintió que se le erizaba la piel. Adela Santis había sido uno de los nombres en el registro de defunciones. ¿Rosa Xiu era su familia?, preguntó Nadia directamente. Mateo cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Era mi hermana. Las 3 palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de significado que se expandían en todas direcciones. ¿Qué le pasó a su hermana, señor Xiu? La voz de Alejandro sonó suave, comprensiva. Lo que les pasó a todos los que se opusieron al proyecto de los de la Vega. Mateo se acercó lentamente, como si cada paso le doliera. Los hicieron desaparecer. Y después me contrataron a mí como celador, para que me mantuviera callado y vigilara que nadie encontrara lo que quedaba de ellos. ¿Usted sabe dónde están enterrados?, preguntó Paloma. Sé dónde los enterraron la primera vez, y sé dónde los movieron la segunda y la tercera. Mateo miró hacia los cipreses. Estos árboles han sido testigos de muchos funerales nocturnos. Nadia activó su grabadora. ¿Puede contarnos exactamente qué pasó esa noche? Mateo se sentó en una piedra junto al sendero, como si el peso de los años de silencio
finalmente fuera demasiado para llevarlo de pie. El 5 de septiembre llegaron los hombres de los de la Vega. Dijeron que tenían 24 horas para desalojar el campamento de protesta. Rosa y los otros se negaron. Dijeron que era tierra sagrada, que sus ancestros estaban ahí mucho antes que cualquier de la Vega. Y después vino el apagón. Muy conveniente, y en la oscuridad, la voz de Mateo se quebró. En la oscuridad se llevaron a 4 personas, Rosa, Adela, Tomás y Juan. Al amanecer, solo quedaban sus pertenencias tiradas en el suelo y manchas de sangre en las piedras. Alejandro intercambió una mirada con Nadia. Las manchas de sangre explicarían la tinta roja de las cartas. ¿Quién dio la orden?, preguntó Nadia. Mercedes de la Vega, la viuda del alcalde. Su sobrino Íñigo se encargó de la logística, pero la orden salió de ella. Y el padre Evaristo, Mateo escupió en el suelo. El padre Evaristo bendijo los cuerpos antes de que los enterraran. Los vio morir. La pregunta de Alejandro sonó apenas audible. Los vi cargar en un camión. Estaban inconscientes, pero respirando. Lo que pasó después, nunca lo supe con certeza. Pero 3 días después me llamaron para trabajar como celador. Y cuando pregunté por Rosa, me dijeron que había muerto de muerte natural durante un traslado a Tuxtla. ¿Y usted nunca denunció? Mateo rió amargamente. ¿Denunciar a quién? ¿Al alcalde que era de la familia de la Vega? ¿Al juez que debía favores a los de la Vega? ¿A la policía que recibía sobornos de los de la Vega? Negó con la cabeza. En esa época, denunciar a los de la Vega era firmar tu propia sentencia de muerte. Paloma señaló hacia las cajas. Entonces, usted está dejando estas ofrendas. Mateo miró las cajas, después los cipreses, finalmente a ellos. No soy el único que quiere que se sepa la verdad, pero sí, algunas de las cajas son mías, los huesos que he ido encontrando cada vez que me obligaron a mover los cuerpos. Los guardé, esperando el día en que alguien hiciera las preguntas correctas. ¿Los han movido varias veces?, preguntó Alejandro. 3 veces. La primera vez los enterraron donde ahora está la fuente de la Alameda. Después, cuando decidieron remodelar la capilla en 2005, los movieron al fondo del cementerio. Y la última vez, cuando construyeron el nuevo sistema de drenaje en 2016, los tuvieron que mover otra vez. ¿Dónde están ahora?, Mateo señaló hacia la capilla. Donde nadie los va a buscar jamás. Donde están protegidos por la santidad del lugar y por la complicidad del párroco. Un ruido de motor los hizo voltear hacia el sendero principal. Una camioneta negra se aproximaba lentamente, con los vidrios polarizados que impedían ver quién iba adentro. «Váyanse», murmuró Mateo, poniéndose de pie rápidamente. «Váyanse ahora mismo». «¿Quién es?», preguntó Nadia, pero ya estaba guardando su grabadora. «Íñigo de la Vega. Si los encuentra aquí conmigo, todos vamos a tener problemas muy serios». Alejandro tomó las 2 cajas y las metió rápidamente en la cajuela de su auto. «¿Dónde podemos encontrarlo después?», le gritó a Mateo mientras se dirigían hacia sus vehículos. «En el Panteón, a las 11 de la noche. Es la única hora en que estoy seguro de que nadie me vigila». La camioneta se detuvo justo cuando el auto de Alejandro y el de Nadia desaparecían por el sendero opuesto. De ella bajó un hombre alto, bien vestido, con una sonrisa que podría haber sido encantadora si no fuera por la frialdad de sus ojos. Íñigo de la Vega caminó hacia Mateo con la confianza de quien sabe que tiene todo el poder de su lado. «Mateo, mi querido amigo», dijo, palmeándole el hombro. «Me dijeron que has tenido visitas muy interesantes esta mañana. Solo turistas preguntando por la historia de la capilla, señor Íñigo. Qué curioso, porque a mí me dijeron que eran investigadores y que tú estabas siendo muy conversador con ellos». Mateo mantuvo la mirada fija en el suelo. «No tengo nada que conversar, señor.
Usted lo sabe. Por supuesto que lo sé, porque sabes lo que pasa con la gente que conversa demasiado en San Cristóbal, ¿verdad? La sonrisa de Íñigo se ensanchó. Terminan como tu hermana Rosa. Era la primera vez en 25 años que alguien de la familia de la Vega mencionaba el nombre de Rosa en voz alta. Y Mateo supo que el juego había cambiado para siempre. Las 11 de la noche llegaron envueltas en una neblina espesa que convertía las lápidas del cementerio en fantasmas de piedra. Alejandro, Nadia y Paloma esperaban junto a la entrada principal, con linternas apagadas y los nervios tensos como cuerdas de guitarra. El silencio era tan absoluto que podían escuchar el latido de sus propios corazones. «Ahí viene», susurró Paloma, señalando una figura que se acercaba entre las tumbas con una linterna pequeña. Mateo Xiu caminaba despacio, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que no había nadie más en el cementerio. Llevaba una mochila al hombro y algo metálico en las manos, que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. ¿Trajeron las cajas?, preguntó en voz baja cuando los alcanzó. Alejandro señaló hacia su auto, estacionado detrás de una tumba grande. Las 2 cajas y todo lo que encontramos en los archivos parroquiales. Pero antes de continuar, necesito saber si estamos seguros aquí. Tan seguros como se puede estar cuando uno anda desenterrando secretos de los de la Vega. Mateo sonrió tristemente. Pero a estas horas, Íñigo está en su casa de Tuxtla y sus hombres no patrullan el cementerio hasta las 2 de la mañana. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos?, preguntó Nadia activando su grabadora. Algo que guardé durante 25 años, esperando que llegara el momento correcto. Mateo abrió su mochila y sacó una pequeña grabadora de casetes, vieja pero en buen estado. Esta grabadora estaba escondida en la sacristía la noche del 6 de septiembre. Alguien la puso ahí para grabar las confesiones, pero grabó algo mucho más importante. Le dio la grabadora a Alejandro, quien la examinó bajo la luz de su linterna. ¿Funciona todavía? La he cuidado como si fuera un tesoro sagrado. Escúchenla. Alejandro presionó el botón de reproducción. Al principio solo se escucharon ruidos estáticos, después voces lejanas que se aclararon gradualmente. La primera voz que reconocieron fue la del padre Evaristo, más joven pero inconfundible. ¿Está segura de esto, señora Mercedes? Una vez que crucemos esa línea, no hay regreso. Después, clara como una campana de muerte, la voz de Mercedes de la Vega. Evaristo, por favor. Esta tierra pertenece a mi familia desde antes de que nacieran los padres de esos indios. Si no se van por las buenas, se van por las malas. Pero matarlos, eso es. Yo no dije nada de matarlos, solo dije que se fueran. Si en el proceso algo malo les pasa, será su culpa por haberse resistido. Una tercera voz se unió a la conversación masculina y joven. Tía Mercedes, mis hombres están listos, pero necesito saber exactamente hasta dónde podemos llegar. Íñigo, eres mi sobrino y te amo, pero también eres el administrador de nuestras propiedades. Haz lo que tengas que hacer para que mañana por la mañana esa tierra esté libre de invasores. Y si se resisten, entonces que Dios los perdone, porque yo no voy a hacerlo. El audio se cortó ahí, pero había sido suficiente. Las 3 piezas del rompecabezas acababan de encajar. La orden, los ejecutores y el cómplice. Dios mío, murmuró Nadia, es una confesión completa. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó Alejandro a Mateo. El padre Evaristo grababa algunas conversaciones importantes para protegerse. Creo que pensaba usarlas como seguro de vida si algún día los de la Vega decidían deshacerse de él. Pero esa noche se le olvidó la grabadora en la sacristía y yo la encontré cuando vine a limpiar al día siguiente. Paloma señaló hacia la capilla, que se alzaba sombría entre los cipreses. ¿Los cuerpos siguen ahí? Esa es la pregunta del millón. Mateo se incorporó y los condujo hacia la capilla. Después de lo que pasó esta tarde con Íñigo,
Tengo la sensación de que van a tratar de moverlos otra vez o de deshacerse de ellos permanentemente. ¿Qué quiere decir?, preguntó Alejandro. Que los de la Vega están nerviosos, muy nerviosos, y cuando se ponen nerviosos, la gente empieza a desaparecer. Llegaron a la puerta lateral de la capilla. Mateo sacó un juego de llaves de su cinturón y abrió la cerradura con la práctica de años de rutina. ¿Estamos seguros de que quieren ver esto?, preguntó antes de abrir la puerta. Porque una vez que lo vean, van a convertirse en testigos. Y los testigos de los crímenes de los de la Vega tienen la mala costumbre de sufrir accidentes. Ya somos testigos, respondió Nadia firmemente. Y si no documentamos esto ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Mateo asintió y abrió la puerta. El interior de la capilla estaba sumergido en una oscuridad tan densa que sus linternas apenas lograban penetrarla. El olor a incienso y humedad se mezclaba con algo más sutil pero inquietante. El olor dulzón de flores marchitas y tierra removida recientemente. «Por aquí», murmuró Mateo, conduciéndolos hacia la sacristía. La sacristía era una habitación pequeña detrás del altar, llena de vestimentas religiosas colgadas en armarios de madera y objetos ceremoniales guardados en vitrinas. Pero lo que llamó la atención de Alejandro fue el piso. Algunas baldosas parecían más nuevas que otras, y había marcas en el cemento que sugerían que habían sido removidas recientemente. «Aquí», dijo Mateo, señalando una sección del piso cerca de la pared del fondo. «Estas 5 baldosas las cambiaron en 2016, justo después de que los movieron por tercera vez». Nadia fotografió todo mientras Alejandro examinaba las baldosas con su lupa. Efectivamente, el cemento que las rodeaba era más claro que el resto, y había pequeñas grietas que indicaban asentamiento reciente. «¿Tienen herramientas?», preguntó Alejandro. «En mi cuarto de mantenimiento». Mateo salió por un momento y regresó con un mazo pequeño y un cincel. «Pero si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estaremos profanando terrenos sagrados según la ley y violando propiedad de la iglesia. También estaremos dando sepultura digna a 4 personas que fueron asesinadas y enterradas como basura», replicó Nadia. «Creo que Dios entenderá nuestras intenciones». Alejandro tomó las herramientas y golpeó suavemente el borde de la primera baldosa. El sonido que produjo era diferente al de las otras, más hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. Trabajaron en silencio durante 20 minutos, removiendo cuidadosamente las 5 baldosas y excavando el cemento que estaba debajo. A medio metro de profundidad, la pala de Alejandro tocó algo que no era tierra, madera, una caja de madera grande, del tamaño suficiente para contener un cuerpo humano. «Ahí están», susurró Mateo. «Después de 25 años de movimientos y ocultamientos, ahí están». Pero antes de que pudieran abrir la caja, escucharon algo que les heló la sangre, el sonido de vehículos aproximándose por el camino principal del cementerio. «Nos encontraron», murmuró Paloma apagando su linterna. «Salgan por la puerta trasera», les gritó Mateo en voz baja. «Yo me haré cargo de esto». «No lo vamos a dejar solo», protestó Alejandro. «Váyanse. Si los atrapan aquí con las pruebas, todo esto habrá sido inútil. Llévense la grabadora y las fotografías. Hagan que sirvan de algo». Las luces de los vehículos ya iluminaban la entrada principal del cementerio. No había tiempo para discusiones. Alejandro, Nadia y Paloma salieron corriendo por la puerta trasera de la capilla, llevándose las cajas, la grabadora y todas las fotografías. Detrás de ellos escucharon voces masculinas gritando órdenes y el sonido de botas corriendo entre las tumbas. Corrieron entre los cipreses usando la neblina como cobertura hasta llegar a donde habían estacionado los autos. Cuando se alejaban por el camino secundario, vieron por el espejo retrovisor las luces de linternas registrando la capilla. «¿Crees que Mateo estará bien?», preguntó Paloma, con la voz quebrada por la preocupación.
Mateo conoce este lugar como la palma de su mano, respondió Alejandro, y ha sobrevivido 25 años guardando secretos. Sabe cómo cuidarse. Pero en el fondo de su corazón, los tres sabían que la partida de ajedrez había entrado en su fase final y que los de la Vega ya no iban a conformarse con simples advertencias. Era hora de jugar todas las cartas que tenían, antes de que alguien más desapareciera en la oscuridad de San Cristóbal de las Casas. El amanecer del día siguiente llegó cargado de nubes grises que amenazaban tormenta, como si el cielo de Chiapas quisiera llorar por todo lo que estaba a punto de revelarse. Alejandro, Nadia y Paloma se reunieron en una casa de huéspedes del centro de San Cristóbal, lejos de miradas curiosas y oídos indiscretos. Habían pasado la noche en vela, organizando las pruebas, las fotografías de los archivos parroquiales, las imágenes de las cámaras de caza, la grabación de la confesión de 1997 y las 2 cajas con los huesos y las cartas numeradas. Todo estaba distribuido sobre la mesa como las piezas de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a mostrar su imagen completa. «Tenemos suficiente para presentar una denuncia formal», dijo Alejandro, revisando por 10ª vez la grabación de audio. «Pero necesitamos a Mateo vivo para que declare. Sin su testimonio, todo esto son solo evidencias circunstanciales». El teléfono de Nadia sonó. Era un número local que no reconocía. «Bueno, señorita Beltrán, soy el padre Evaristo. ¿Podríamos hablar en privado? Es urgente». Nadia miró a Alejandro y activó el altavoz. «Estoy ocupada, padre. Si tiene algo que decir, puede hacerlo ahora. Se trata de Mateo Xiu. Anoche tuvo un accidente. Las 3 personas en la habitación sintieron que se les detenía el corazón». «¿Qué tipo de accidente?», preguntó Nadia, tratando de mantener la voz firme. «Se cayó en el cementerio durante su ronda nocturna. Está en el hospital de San Cristóbal, pero los médicos dicen que, bueno, que tal vez no despierte». «¿Y usted cómo sabe que nosotros conocíamos a Mateo?». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Porque Mateo habló mucho antes de perder la conciencia. Dijo cosas preocupantes, cosas sobre grabaciones y cajas enterradas. Creo que ustedes saben de qué estoy hablando». Alejandro le arrebató el teléfono a Nadia. «Padre Evaristo, habla a Alejandro Herrera. ¿Qué quiere exactamente?». «Quiero que nos encontremos, los 3, en la Alameda a mediodía. Hay personas que quieren hablar con ustedes». «¿Qué personas?». «Personas que pueden hacer que todo esto termine bien para todos, o que pueden hacer que termine muy mal. La elección es suya». La llamada se cortó. Alejandro miró a Nadia y a Paloma. «Es una trampa», dijo Paloma inmediatamente. «Por supuesto que es una trampa», confirmó Nadia. «Pero también puede ser nuestra única oportunidad de confrontar a los de la Vega directamente. O de terminar como Mateo en el hospital», añadió Alejandro. «O peor». Nadia se levantó y caminó hacia la ventana. Las calles empedradas de San Cristóbal se veían extrañamente vacías para un mediodía de jueves. «¿Saben qué? Ya estoy cansada de jugar a las escondidas. Llevamos 25 años con estos secretos pudriéndose bajo tierra. Es hora de que salgan a la luz, pase lo que pase». «Nadia tiene razón», dijo Paloma, sorprendiéndose a sí misma con su propia determinación. «Pero vamos con un plan, y con refuerzos». Alejandro sonrió por primera vez en días. «¿Qué tipo de refuerzos?». «Del tipo que pueden transmitir en vivo todo lo que pase». Nadia sacó su equipo de grabación profesional. «Si vamos a confrontar a los de la Vega, que sea delante de todo Chiapas». 1 hora después, llegaron a la Alameda con 3 cámaras ocultas, 2 grabadoras de respaldo y un transmisor que enviaba señal directamente a la estación de radio de Tuxtla Gutiérrez, donde un amigo de Nadia esperaba para hacer pública cualquier cosa que grabaran.
La alameda estaba extrañamente silenciosa. Los cipreses se mecían suavemente en la brisa, pero no había pájaros cantando ni insectos zumbando. Era como si toda la naturaleza hubiera decidido contenerse la respiración. Junto a el abuelo, el ciprés más grande, los esperaba un grupo de 5 personas. Alejandro reconoció inmediatamente al padre Evaristo por su sotana negra. Junto a él estaba un hombre alto y elegante que solo podía ser Íñigo de la Vega, y a su lado una mujer mayor vestida completamente de negro, con un velo que le cubría el rostro, pero no lograba ocultar la autoridad que irradiaba. Mercedes de la Vega, la matriarca, la mujer que había dado la orden 25 años atrás. «Señor Herrera, señorita Beltrán, señorita Ríos», dijo Íñigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias por venir». «No tuvimos mucha opción», respondió Alejandro, manteniéndose alerta. Mercedes de la Vega se adelantó un paso. Su voz, cuando habló, era exactamente la misma que habían escuchado en la grabación. Fría, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. «Entiendo que han estado haciendo preguntas sobre eventos que ocurrieron hace muchos años. Eventos que son mejor olvidados». «Algunos eventos no se pueden olvidar, señora de la Vega», respondió Nadia, activando discretamente su grabadora. «Especialmente cuando involucran el asesinato de personas inocentes». «¿Asesinato?». Mercedes rió, un sonido sin humor. «Qué palabra tan dramática». Lo que pasó en 1997 fue un malentendido que se salió de control. Un malentendido que terminó con 4 personas muertas y enterradas en secreto, insistió Alejandro. 4 invasores que se negaron a acatar una orden legal de desalojo, corrigió Íñigo. Mi tía Mercedes tenía todo el derecho de proteger su propiedad. Proteger su propiedad. Paloma no pudo contenerse. Los mandaron asesinar y después los enterraron como basura. Mercedes se quitó el velo lentamente, revelando un rostro marcado por años de poder y secretos. Sus ojos eran del color del hierro frío. Niña, tú no sabes de qué hablas. En 1997, esta región estaba en pleno conflicto. Había grupos armados, invasiones de tierras, violencia por todas partes. Lo que hicimos fue mantener el orden. Lo que hicieron fue cubrir un crimen con la complicidad de las autoridades locales, replicó Nadia. El padre Evaristo se aclaró la garganta. Quizás sea momento de llegar a un acuerdo. Los de la Vega están dispuestos a hacer una donación sustancial para obras de caridad, a cambio de que esta investigación termine aquí. ¿Cuánto?, preguntó Alejandro, como si estuviera considerando la oferta. 500,000 pesos, respondió Íñigo. Y trabajos garantizados para todos ustedes en empresas de la familia. Y Mateo Chiu tuvo un accidente muy lamentable, pero recibirá la mejor atención médica posible. Nadia miró a Alejandro, después a Paloma. Era el momento de la verdad. «Hay solo un problema con su oferta», dijo Nadia sacando la grabadora antigua de su bolsa. «Nosotros ya tenemos toda la confesión que necesitamos». Presionó el botón de reproducción y la voz de Mercedes de la Vega de 1997 llenó la Alameda. «Haz lo que tengas que hacer para que mañana por la mañana esa tierra esté libre de invasores. ¿Y si se resisten? Entonces, que Dios los perdone, porque yo no voy a hacerlo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Mercedes de la Vega se había puesto pálida, Íñigo había perdido su sonrisa confiada, y el padre Evaristo parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Esa grabación fue obtenida ilegalmente», murmuró el padre Evaristo. «Pero es auténtica», respondió Alejandro. «Y ya está en manos de las autoridades estatales y de la prensa nacional». Mercedes de la Vega se irguió lentamente, recuperando su compostura con la dignidad de quien ha aprendido que las batallas se ganan o se pierden, pero nunca se abandonan. «Muy bien»,
dijo finalmente. Si quieren la verdad completa, la van a tener. Se dirigió hacia el abuelo y puso su mano enguantada sobre la corteza marcada con cicatrices de cera azul. Sí, yo di la orden. Sí, sabía lo que podía pasar. Y sí, he vivido con eso durante 25 años. Pero lo haría otra vez, porque protegía a mi familia y a nuestra herencia. ¿Y los 4 que murieron?, preguntó Paloma. Los 4 que murieron eligieron su destino cuando decidieron desafiar el orden establecido. Era la confesión más fría y calculada que Alejandro había escuchado jamás. No había arrepentimiento, no había culpa, solo la lógica implacable del poder protegiéndose a sí mismo. Pero lo que Mercedes de la Vega no sabía era que cada palabra estaba siendo transmitida en vivo a toda la región. En Tuxtla Gutiérrez, en Comitán, en Palenque, miles de personas estaban escuchando la confesión de una de las familias más poderosas de Chiapas. La justicia, después de 25 años de silencio, finalmente había encontrado su voz. El viento comenzó a soplar más fuerte entre los cipreses, como si los árboles mismos hubieran decidido que era hora de que todos los secretos salieran a la superficie. Las hojas susurraban con una intensidad que parecía música fúnebre, y las ramas se mecían como brazos que señalaran hacia el cielo pidiendo justicia. Mercedes de la Vega se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en la trampa. La expresión de triunfo en el rostro de Nadia le confirmó que cada palabra de su confesión había sido grabada y transmitida. Sus 25 años de silencio cuidadosamente construido se habían desmoronado en 5 minutos de arrogancia. «Ustedes no saben con quién están jugando», murmuró Íñigo, perdiendo finalmente la compostura. «Mi familia tiene conexiones en todo el estado. Esta grabación nunca llegará a un juzgado». «Ya llegó a algo mejor», respondió Alejandro, señalando hacia el sendero principal. Llegó al pueblo. Un grupo de personas se acercaba por el camino empedrado. Eran campesinos de Sinacantán y Chamula, hombres y mujeres de todas las edades que habían escuchado la transmisión radial y habían venido a ver con sus propios ojos el final de una historia que llevaban décadas susurrando en sus cocinas. Entre ellos caminaba una mujer mayor, pequeña pero de presencia imponente, que llevaba un rebozo bordado con los mismos patrones que habían encontrado en las cajas junto a los huesos. «Doña Esperanza», murmuró Paloma, reconociendo a la abuela de una familia sinacanteña que conocía del mercado. «Vengo por mi comadre Adela», dijo la mujer, dirigiéndose directamente a Mercedes de la Vega. 25 años esperé saber qué le pasó a mi comadre Adela Santis. Más gente siguió llegando. Familias enteras, ancianos que recordaban el tiempo anterior al apagón, jóvenes que habían crecido escuchando historias a medias sobre desapariciones misteriosas. Pronto, la Alameda estaba llena de testigos silenciosos que rodeaban a los de la Vega como un jurado popular. «Esto es un linchamiento mediático», protestó el padre Evaristo. «No pueden juzgar a esta familia basándose en eventos de hace tantos años». «No los estamos juzgando», respondió una voz clara desde el grupo de campesinos. «Los estamos recordando. Era Mateo Xiu, apoyado en muletas y con vendas en la cabeza, pero vivo y determinado a ver el final de la historia que había guardado durante un cuarto de siglo». «¡Mateo!», gritó Paloma corriendo hacia él. «Dijeron que estaba en coma». «Los médicos dijeron que era milagroso que hubiera despertado», sonrió débilmente. «Pero creo que mi hermana Rosa no me iba a dejar morir hasta ver que se hiciera justicia». Mercedes de la Vega miró alrededor del círculo de rostros que la rodeaba. Por primera vez en su vida se encontró sin poder, sin influencias que comprar, sin amenazas que hacer. Solo era una mujer vieja, enfrentando las consecuencias de decisiones que había tomado cuando creía que nunca tendría que rendir cuentas. «¿Dónde están?»,
preguntó doña Esperanza con voz quebrada. ¿Dónde están los cuerpos de nuestros familiares? Mercedes miró hacia la capilla, después hacia Íñigo, finalmente hacia el padre Evaristo. Los tres pilares de la conspiración se desmoronaban uno por uno. En la sacristía, murmuró finalmente. Bajo el piso de la sacristía. Un murmullo se extendió por la multitud como una ola. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Algunos hombres cerraron los puños. Todos habían sospechado la verdad durante años, pero escucharla confirmada les partía el corazón. «Hay más», continuó Mercedes, como si las palabras salieran de ella por voluntad propia. «No fueron solo 4. A lo largo de los años, cada vez que alguien amenazaba con hablar, con investigar, con hacer preguntas, fueron 6 en total». Íñigo la miró horrorizado. «Tía Mercedes, cállate, no digas nada más». «¿Para qué?». Mercedes se quitó los guantes negros que siempre llevaba, revelando manos manchadas por años de culpa. «Ya se acabó todo, Íñigo. 25 años construyendo un imperio sobre huesos, y se vino abajo en una mañana». Nadia siguió grabando todo, sabiendo que estaba documentando uno de los momentos más importantes en la historia reciente de Chiapas. No solo la caída de una familia poderosa, sino el triunfo de la verdad sobre décadas de silencio impuesto. «Padre Evaristo», dijo Alejandro, dirigiéndose al párroco que parecía querer desaparecer entre la multitud. «¿Tiene algo que añadir?». El sacerdote miró hacia la capilla, hacia la alameda, hacia los rostros que lo rodeaban. Su vocación religiosa luchaba contra años de complicidad silenciosa. «Que Dios me perdone», murmuró finalmente. «Yo sabía, siempre supe, y callé porque las donaciones de la familia de la Vega mantuvieron esta parroquia funcionando durante décadas». «¿Bendijo usted los cuerpos antes de enterrarlos?», preguntó doña Esperanza. «Sí, les di los últimos sacramentos. Pensé que al menos eso podía hacer por ellos». El silencio que siguió fue roto por el sonido de sirenas aproximándose. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas había estado escuchando la transmisión radial también y venía con orden de arresto y equipos forenses. Mercedes de la Vega se irguió una última vez, recuperando la dignidad que había aprendido a mostrar en público durante toda su vida. «No voy a huir», anunció. «Voy a enfrentar las consecuencias de lo que hice. Pero quiero que sepan algo. Lo hice para proteger a mi familia, y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría». «No va a tener oportunidad», respondió el comandante de la Policía Estatal que acababa de llegar. «Mercedes de la Vega, Íñigo de la Vega, padre Evaristo Hernández, quedan arrestados por los delitos de homicidio, encubrimiento y desaparición forzada». Mientras se llevaban a los arrestados, los técnicos forenses comenzaron a acordonar la capilla para proceder con la exhumación de los cuerpos. Después de 25 años, Adela Santis, Tomás Gutiérrez, Juan Velasco, Rosa Xiu y las otras 2 víctimas finalmente iban a tener un entierro digno. Mateo se acercó cojeando al ciprés más grande, el abuelo, y puso su mano sobre la corteza marcada por años de cera azul. «Ya pueden descansar», murmuró. La verdad finalmente salió. Como si los árboles hubieran estado esperando esas palabras, el viento se calmó súbitamente. Las hojas dejaron de susurrar. Las ramas se quedaron quietas y un silencio pacífico se extendió por toda la alameda. Nadia cerró su grabadora y abrazó a Alejandro. «Lo logramos», dijo simplemente. «Los árboles lo lograron», corrigió Paloma, mirando hacia los cipreses que se alzaban majestuosos bajo el cielo gris de Chiapas. «Ellos guardaron los secretos hasta que llegó el momento de revelarlos». 6 meses después, la alameda de los cipreses se había convertido en un lugar de memoria. En la base de cada árbol, pequeñas placas de bronce recordaban los nombres de las víctimas: Adela Santis, Tomás Gutiérrez, Juan Velasco, Rosa Xiu, Carmen Morales y Diego Pérez.
Mercedes de la Vega había sido sentenciada a 20 años de prisión. Íñigo recibió 15 años. El padre Evaristo fue relevado de sus funciones y condenado a 10 años por encubrimiento. Mateo Xiu se había convertido en el guardián oficial del memorial, contando la historia a los visitantes que llegaban de todo México para conocer el lugar donde la verdad había triunfado sobre el silencio. Nadia publicó un libro sobre el caso que se volvió bestseller nacional. Alejandro abrió su propia agencia de investigación especializada en casos de desapariciones. Paloma siguió como guardaparque, pero ahora también daba tours educativos sobre la importancia de preservar la memoria histórica. Y los cipreses, testigos silenciosos de tantos secretos durante tantos años, finalmente podían susurrar en paz con el viento que bajaba de las montañas de Chiapas, sabiendo que los muertos habían encontrado justicia y que los vivos habían aprendido que algunos silencios son demasiado costosos para mantenerse. En las noches claras, cuando la luna ilumina la alameda, los campesinos de la región dicen que se pueden escuchar voces suaves entre las ramas de los cipreses. No son voces de lamento o de venganza, son voces de gratitud, susurrando una y otra vez. Gracias por recordarnos, gracias por no dejarnos en el olvido. Los árboles recuerdan, y cuando los hombres callan, ellos hablan con el ruido de sus hojas. El silencio de los cipreses, una historia de San Cristóbal de las Casas, donde la memoria es más fuerte que el miedo, y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.